Espíritu Santo. Amén. Vamos a decir todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación mía. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y comenzamos en el nombre de la Santísima Trinidad con la enseñanza de este día. Hermanos, pueden tomar asiento. Bueno, pues bienvenidos a los que entraron antes de que le diera la bienvenida hace ratito, a los que acaban de entrar ahorita, bienvenidos. Y vamos entonces a ver el tema que vamos a compartir el día de hoy. Y vamos a ver el libro en la página número 48. Entonces ya vamos en la página, en el capítulo 11. Curso Bíblico Popular, Apóstoles de la Palabra. Ok, entonces el título, ¿cómo se llama? La Iglesia y el Nuevo Pueblo de Dios. Y aquí quiero compartir algo con ustedes antes de comenzar. Miren, muchos creen, o más bien casi la mayoría, que nos falta formación. Queremos que todas las iglesias son iguales, ¿sí o no? Sí, hay muchos hermanitos, porque nosotros vamos a tocar puertas y ahí a veces nos topamos con hermanos que dicen que todas las iglesias son iguales. ¿Por qué? Porque se predica a Jesús y por lo tanto si se predica al Señor Jesús, pues no es malo. Entonces la pregunta no sería si todas las iglesias son buenas, sino más bien lo malo sería que yo participe en ellas. ¿Entiendes? Entonces yo creo que vamos a ver con la Sagrada Escritura para ver la respuesta del apóstol Pablo antes de entrar en la enseñanza. Vamos a ver en la Biblia, a ver qué nos dice el apóstol en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 3. Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 3. A ver qué nos dice el apóstol. Capítulo 15 de la primera epístola, del 1 al 3. Y dice el apóstol respecto a eso: quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. Ustedes la recibieron y perseveran en ella. Versículo 2. Y por ella se salvarán si la guardan tal y como yo se las anuncié. Si no, dice, a no ser así, dice, han creído en vano. En otras traducciones también dice, han creído cosas que no son. Entonces el apóstol, ¿qué nos dice aquí? Entonces la respuesta del apóstol Pablo es que si tú no recibes el Evangelio tal y como lo recibieron los apóstoles, estamos creyendo en vano. Entonces la pregunta no es si es correcto ir a escuchar a otros hermanos a sus congregaciones, porque también ellos predican la palabra de Dios,
sino que es el Evangelio que ellos cambiaron y estamos perdiendo el tiempo. Es en vano si no viene de los apóstoles. Así nos dice el apóstol. Entonces la iglesia que recibió el Evangelio directamente de los apóstoles, ¿cuál iglesia es? La iglesia católica, no hay otra. Entonces, ¿qué quiere decir si recibes una predicación incorrecta? Quiere decir que si recibimos nosotros una predicación incorrecta que no es de Jesús, estamos creyendo, perdiendo el tiempo. Un cero a la izquierda, es lo que nos dice el apóstol. O sea que no sirve para nada. Y aquí les quiero poner un ejemplo que escuché en una ocasión. Miren, es como si tuviéramos vamos a poner, si nos pusieran a escoger dos joyas, vamos a ponerle un precio con esmeralda de $50,000, y ponen otra que es ¿cómo se dice? De $25, imitación. Y seríamos unos tontos y ya sabiendo, escogemos la joya de 25 pesos y dejamos la de 50,000. Entonces, eso es lo que les pasa a las personas que no se forman, dejan la original por irse a una falsa, a una imitación. ¿Amén? Bueno, pues entonces, vamos a comenzar entonces. Entonces, la semana pasada vimos el tema, tres cosas bien importantes en el tema de la semana pasada. ¿Cuál fue? Ahí lo tienen en su libro. La vida pública de Jesús. Entonces, ahí vimos tres cosas bien importantes antes de empezar con el tema de hoy. Vimos tres cosas bien importantes como un pequeño resumen. Que lo primero bien importante que vimos es que Jesús es el nuevo Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés sube al Horeb, al Sinaí, y baja con las tablas de la ley. Jesús sube a la montaña y proclama las bienaventuranzas. ¿Cómo les dije que se llamaba? La Carta Magna Evangélica, que está en Mateo 5 del 1 al 12. Bien importante que es las bienaventuranzas. Esos son los mandamientos de la ley. ¿La ley quién es? Jesús. Mateo 5 del 1 al 12, lo compartimos la semana pasada. La Carta Magna Evangélica. Y después vimos también en el capítulo 3 de Mateo, versículo 16, donde Jesús recibe los dos bautismos, donde los hermanos se confunden, los hermanitos separados. Jesús recibe el bautismo. Acuérdense, bautismo, ¿qué quiere decir? Sumergir. Y recibe el bautismo de conversión de Juan el Bautista. Y cuando sale del agua, recibe el segundo bautismo, que es el bautismo que Él va a instalar después de que venga el Espíritu Santo. ¿En dónde está? Mateo 3:16, ahí están los dos bautismos. Uno es para el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque Jesús representa a todos los paganos, a los pecadores, a nosotros, que tenemos que arrepentirnos, convertirnos. Y después recibe el segundo fuera del agua, que va a ser el bautismo del Espíritu Santo, que está ¿en dónde? Marcos 1:8. Marcos, todas esas citas, hasta el hermano compartió el tema del bautismo. Entonces vamos a comenzar entonces con primeramente qué quiere decir iglesia, porque aquí en el capítulo 11 dice la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Dice, para que la salvación llegara a todo el mundo, Jesús fundó la iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios. Mientras el antiguo pueblo de Dios pertenecían solamente los descendientes de Abraham,
Isaac y Jacob. Ahora todos pueden pertenecer al nuevo pueblo de Dios sin importar la raza, la cultura, la clase social o el color de la piel. Entonces, vamos a ver qué nos dice el catecismo, la doctrina pura de la iglesia. Vamos a ver en el numeral 834. En el numeral 834, ¿quién trajo catecismo? ¿Nadie? Sí. Ya ve, un hermano sí trajo. Bueno, también acuérdense que los católicos tenemos que comprar nuestro catecismo. La Biblia y el catecismo vienen juntos. El numeral, vamos a ver el numeral 834. Pero antes les voy a leer un poquito la definición de lo que es iglesia para saber qué es iglesia. Porque ya muchos sabemos qué es la iglesia, pero el meollo del asunto, hermanos, es que sepamos dar razones de nuestra fe, saber explicar, que alguien me pregunte qué es la iglesia y que yo sepa darles una definición. Entonces vamos a ver una definición de la iglesia. Dice, término proceder del latín ecclesia. Acuérdense, porque se traduce del griego al latín, pero del griego se dice eclesia con doble de kilo, que traducido al español se dice asamblea. Porque es bien importante entender eso, porque cuando no tenemos el conocimiento, nosotros creemos que la iglesia es el edificio que está ahí. Y la iglesia no, la iglesia es la asamblea. ¿Qué quiere decir? Los bautizados. Esos son los que forman la iglesia. Dice, es la comunidad fundada por Jesucristo y ungida por el Espíritu Santo, como signo final de la voluntad de Dios de salvar a toda la familia humana. La permanente presencia de Dios entre los hombres se expresa en la predicación, la vida sacramental. Fíjense bien lo que dice aquí. La permanente presencia de Dios. Acuérdense dónde dice eso, que Dios estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Mateo 28:20. Y aquí nos dice, el libro de teología nos dice que la presencia de Dios entre los hombres se expresa en la predicación, en la vida sacramental, el ministerio pastoral y la organización de esa comunidad, que consiste en una comunión de iglesias locales presidida por la iglesia de Roma. Entonces tiene que ser siempre una iglesia, una. Miren, cuando nosotros profesamos la profesión de fe, ahí estamos cometiendo un error, y yo era el primero porque no sabía. Cuando dice una santa, ¿qué decimos nosotros? Sí, una santa, pero no es, nos comemos la coma. Es una, quiere decir una, universal, unidad, una, y santa. Pero ¿cómo santa si somos puros pecadores? Porque el que la conduce y el que es el dueño es santo. La cabeza es santa, pero el cuerpo es pecador, pero el dueño es santo. Por eso la iglesia es una unidad, no más una, no 60,000. Y santa. Entonces tenemos que entender eso. Entonces, ¿qué es la iglesia? Una comunidad, asamblea, los bautizados. Esa es la iglesia. ¿Por qué? Porque es un solo pacto, no 2, 3, ni 4, ni 5 alianzas, un solo pacto. La alianza, ¿quién la hizo? Jesucristo. Capítulo 22 de Lucas. Con su sangre. Entonces, una de las características bien importantes que hay que entender es una sola, unidad y santa. Por eso la iglesia de nosotros es católica. ¿Saben qué quiere decir católica? Universal, viene del griego. Católicos, con doble Q de kilo, católicos del griego, universal. Que desde el año 107 uno de los obispos que se llamaba San Ignacio de Antioquía fue el primero que pronunció la palabra católica. Al principio a la iglesia se le llamaban
los nazarenos. ¿Por qué? Porque Jesús era de Nazaret. Después en Antioquía le llamaron el camino, y ahí en Antioquía también le llamaron después cristianos. Y después en el año 107 para toda Grecia, ya cuando empezó a expandirse la iglesia, en el año 107 cuando empieza, se le llama Iglesia Católica. Y si ustedes quieren ver ese documento, nomás se meten en San Ignacio de Antioquía, las cartas de San Ignacio de Antioquía, y les van a salir todas las cartas. Fue un padre de la iglesia del primer siglo, él fue discípulo de San Juan, y fue ordenado por Pedro, lo dejó de obispo en Antioquía. Entonces, ¿cuál dijimos que íbamos a leer? 8:34 del Catecismo. Bueno, ya entendimos qué es definición de iglesia. Los bautizados, la congregación, no el edificio. Entonces vamos a leer el numeral 834, doctrina pura de la iglesia, hermanos. Y dice: hay que poner ojo y oído en lo que voy a leer aquí. Dice, ¿qué quiere decir católica? La palabra católica significa universal, en el sentido de según la totalidad y según la integridad. La iglesia es católica en un doble sentido. Vamos a ver por qué es católica en doble sentido. Es católica porque Cristo está presente en ella. ¿Y porque Cristo qué? ¿Por qué es católica? Porque Cristo está presente en ella. Porque Jesucristo era judío y nada más había un pueblo que era el pueblo de la alianza, pero viene Jesús y rompe los muros, y Jesús es católico. ¿Para qué quiere decir católico? Para todo el mundo, universal, para todas las naciones. Entonces, aunque a muchos hermanos no les guste, Jesús era católico, universal. Allí donde está Cristo Jesús está la iglesia católica. Dice, en ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza. Los bautizados son los que formamos la iglesia. Él es cabeza, por eso es santa. Lo que implica que ella recibe de la plenitud de los medios de salvación. Se los voy a repetir. Lo que implica que ella recibe de Él. ¿De quién estamos hablando? De la iglesia. Por eso la iglesia enseña que sin la iglesia no hay salvación. Lo que implica que en ella recibe de Él la plenitud de los medios de salvación. Dice que Él ha querido con confesión de fe y recta y completa. Que Él ha querido confesión de fe y recta y completa, vida sacramental íntegra y misterio ordenado en la sucesión apostólica. ¿Por qué les compartí con ustedes la cita de 1 Corintios 15 del 1 al 3? ¿Por qué? Porque esta iglesia es la que tiene la enseñanza apostólica. La iglesia en este sentido fundamental era católica el día de Pentecostés. ¿Por qué era católica el día de Pentecostés? Porque ahí había personas de todo el mundo. Y ustedes lo pueden leer en la casa, está en Hechos 2 del 1 al 10. Hechos 2 del 1 al 10 lo pueden leer en la casa. ¿Por qué dice que la iglesia en sentido fundamental era católica el día de Pentecostés? Porque ahí había de todos. Y lo será siempre hasta el fin de la parucía. La palabra parucía, traducido al español, quiere decir hasta la consumación. Porque el mundo no se va a acabar, hermanos.
va a haber una transformación. ¿Ves que nos asustan los hermanitos que se va a acabar el mundo? Que ya viene el final. El mundo no se va a terminar. El mundo va a ser transformado igual que nosotros en un cuerpo glorioso como el de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no enseña que se va a acabar el mundo, sino que va a ser transformado. ¿Y cómo se le llama? Parucía. La parucía. La parucía, la consumación, el final. Cuando va a decir Jesús, vengan los corderitos a mi derecha y los chivos a mi izquierda, y a uno los va a echar al infierno y al otro, benditos de mi Padre, porque hicieron, está en el capítulo 25 del 31 hasta que se acaba el capítulo, para los que quieran saber cómo van a llegar al cielo. ¿Mande? La parucía es la consumación. Cuando se termine, cuando haga la transformación y sea sellado el infierno, ya no va a haber purgatorio, ya no va a haber quien predique, nada más va a estar la presencia de Dios y la presencia de quién, del otro, para llevarse los suyos, y Jesús se va a llevar los suyos. Cada quien se lleva su propiedad. ¿En dónde dijimos que estaba? Para los que quieran leer en la casa, en el capítulo 25 del 31 en adelante, ahí dice cómo vamos a ser juzgados, de Mateo. Mateo 25 del 31 en adelante. Y si quieren saber cómo van a resucitar, también lean 1 Corintios capítulo 15, del capítulo 50 en adelante hasta que se termine el capítulo. Ahí sale bien clarito el apóstol Pablo, la teología de Paulina, nos dice cómo vamos a ser transformados ese día. 1 Corintios capítulo 15 del versículo 50 en adelante. Entonces la iglesia, no se les olvide que es la asamblea de todos los creyentes, no el edificio. Una definición concreta. Asamblea de todos los creyentes bautizados. Vamos a leer otro párrafo del catecismo de la iglesia porque quiero que entiendan algo muy importante. En el catecismo, en el numeral 760. Y leo, numeral 760, para los que quieran leer en su casa el catecismo, y si no se van a comprar uno, valen como $8. Este vale 25, pero tiene lo mismo, el blanquito chiquito es lo mismo, porque este es la madre, se le llama la madre de los catecismos. Pero contiene lo mismo, nada más tiene un poco más de explicación. Y dice, numeral 760, el mundo fue creado en orden a la iglesia. Hoy, pongan oído. El mundo fue creado en orden a la iglesia. ¿Cuál? La iglesia de Cristo. ¿Cuál iglesia? Católica. Por eso fue creado el mundo. Decían los cristianos de los primeros tiempos, Dios creó el mundo en orden a la comunión en la vida divina. Comunión que se realiza mediante la convocación. Pónganle atención a la palabra convocación. Convocación de los hombres en Cristo. Y esta convocación es la iglesia. La iglesia es la finalidad de todas las cosas. E incluso las vicisitudes dolorosas, como la caída de los ángeles y el pecado del hombre, no fueron permitidas por Dios más que como ocasión y medio de desplegar toda la fuerza de su brazo, toda la medida del amor que quería dar al mundo. Entonces Dios permitió el mal, ¿para qué? Él no lo quiso, hermano, lo permitió, ¿para qué? Para despegar todo su amor y su brazo en el mundo, porque solo así podía demostrarnos su amor. Por eso nosotros, cuando Él nos permite algo que no nos gusta, pero Él lo permite porque vamos a crecer y vamos a aprender más a amar al Señor. Amén. Aunque no nos guste.
Entonces, bien importante aquí entender, les voy a explicar un poquito qué es la convocación que hay, los hermanos separados tienen y nos confunden a nosotros, porque ellos dicen, vamos al culto, vamos al templo. Miren, desde el Antiguo Testamento, cuando se acabó el templo de Jerusalén, se hicieron las sinagogas. Las sinagogas, ¿cómo dijimos que se llamaban? Casas de oración. Entonces, es diferente que es una casa de oración lo que estamos haciendo aquí. Los judíos ya no tienen culto. ¿Por qué? Porque no tienen templo. Tiene que estar la presencia de Dios y tiene que haber altar para que sea convocación. Entonces los hermanos separados se confunden, dicen, vengan al altar. ¿Qué tienen en el altar? Una Biblia. ¿Qué tenemos nosotros en el altar? A Jesús, el sacrificio de Jesús en el altar. No hay altar sin sacrificio y tenemos la presencia de Jesús atrás en el tabernáculo, en el sagrario. Entonces es diferente, mire, esto que hacemos aquí nosotros, que venimos a estudiar igual que los judíos, se reunían en la sinagoga para estudiar y para orar las escrituras, lo mismo que hacemos nosotros, esto se le llama llamado. Ahorita les digo dónde, se los acabo de decir con el catecismo. Este es un llamado que nos hace Dios, pero esto no es adoración, este es un servicio religioso, donde nos llenamos de la palabra de Dios y aprendemos. Una convocación no, la convocación, lo dice aquí, convocación de los hombres en Cristo. Entonces la misa dominical no es un llamado, es una convocación. Jesús nos convoca y nos reúne a todos el domingo, pero se llama convocación en Cristo, no un llamado. Un llamado es este que estamos haciendo aquí. Eso se le llama convocación. ¿Entienden? Entonces no hay culto de adoración. Cuando los hermanitos dicen vamos a adorar al Señor, no se puede adorar al Señor nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros adoramos al Señor por medio de el ofrecimiento que le damos al Señor a través de Cristo Jesús, del sacrificio. Nosotros no podemos darle adoración, culto de adoración, porque somos pecado. Por eso Él nos dio a su Hijo. Y la única manera de adorarlo es ¿cómo? Mediante su sacrificio. Vamos aquí a misa, le ponemos todo, ahí no vamos a recibir, ¿vamos a qué? A dar. Por eso hay muchos que dicen, yo voy a misa y creen que ya cumplieron, que ya conocen al Señor. No, tienen que venir a un culto religioso, servicio religioso como este, para aprender quién es Jesús, conocerlo y luego ir a adorarlo al templo. Ahí no se va a recibir, ahí se va a dar adoración. La adoración que le damos al Padre a través del Hijo, en el altar. Entonces no hay adoración y no hay altar sin sacrificio. Los que dicen que adoran al Señor allá no sé dónde, esa es una mentira, es un invento de los pastores. Entonces el Señor nos convoca, el mismo Jesús, a la Eucaristía. ¿Sí entendemos eso? Una convocación y un llamado son dos cosas diferentes. Bueno, seguimos adelante entonces. Entonces la iglesia que dije que era el sacramento de salvación instituido por nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, este que le estoy diciendo se llama apologética. La apologética está aquí para que tengamos convicción de que lo que nosotros creemos. A los hermanos separados, si les llevamos al catecismo, te lo tiran. Pero eso es para que nosotros tengamos el conocimiento y la convicción de que estamos en la iglesia correcta. Ahorita vamos a ver citas bíblicas de la iglesia. Entonces la iglesia, sin la iglesia no hay salvación, y la iglesia es el sacramento de salvación instituido por nuestro Señor Jesucristo. Y es la dispensadora de la gracia. Sin la iglesia no hay gracia. ¿La gracia qué es? Es la amistad de Dios, la vida de Dios en cada creyente. ¿A través de qué? De los sacramentos. Los sacramentos. ¿Sí saben que son sacramentales?
agua bendita, aceitito, oraciones sacramentales que también trabajan como sacramentos si tienes fe y estás en gracia de Dios. Pero un sacramento, hermano, es la unión. Aunque no tengas fe, el sacerdote te da el Espíritu Santo en un sacramento. Pero ¿por qué después no da frutos? Porque eso depende de nosotros, nos dio libertad. Pero un sacramento, hermano, no es un sacramental, es algo grandioso. Por eso se llama la dispensadora de la gracia. La gracia, Dios entra en nosotros, aunque no tengamos fe, lo recibimos. ¿Sabe por qué les digo esto? Porque nosotros podemos bautizar a un niño con la fe de nosotros y recibe el Espíritu Santo, ¿sí o no? Entonces un sacramento es directo, es la unión del cielo con la tierra, con el género humano. Eso es lo que es un sacramento, por eso se llama la dispensadora de la gracia y solo se puede obtener en la iglesia. Bueno, entonces vamos a ver otra cosa. Vamos a ver entonces, miren, ¿y por qué en el Antiguo Testamento, se terminó? Se terminó desde el siglo, después de la deportación que vimos. Recuerdan que la deportación de Babilonia, de Judea, de Jerusalén, que se los llevó para Babilonia, que ahorita es el Irak. En el exilio, ahí se terminó, la presencia de Dios ya no estaba en el templo, y allá se inventaron las sinagogas. De ahí se terminó porque cuando ellos regresan después al templo, pero ya no estaba la presencia de Dios se había ido. ¿Saben cuál era la presencia de Dios que estaba en el Arca de la Alianza? Era una nube que estaba día y noche sobre el Arca de la Alianza, y profanaron el templo, y desapareció la nube, la presencia de Dios. ¿Qué estaba allí nada más? Estaba ¿cómo se le llama? El bastón de Aarón, no, el bastón de Moisés, el maná y las tablas de la ley de Moisés. Pero ya no tenía la presencia de Dios. También tenían el maná dentro del Arca de la Alianza, pero la presencia de Dios ya no estaba. Entonces ellos hacían sacrificios, hacían muchas cosas, pero en un templo vacío. Y les puse el ejemplo cuando compartimos esta clase, que es como si fuéramos aquí a nosotros al templo de nosotros, pero no está el sagrario, no está la presencia de Jesús. ¿Qué es? Un salón. Porque lo que hace el templo, ¿qué es? El cuerpo de Cristo que está en la Eucaristía. Entonces, por eso, y muchos dicen, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se terminó la antigua alianza? Y un ejemplo que se pone muy sencillo, miren. La flor de un fruto, vamos a decir, de un árbol frutal, nace la flor. Empieza un botoncito, luego se abre, da pétalos, se caen, sale la fruta, se madura, se cae. ¿Y no sirvió la flor? Sí sirvió. Lo que pasa es que sirvió nada más hasta que diera el fruto. Eso fue lo que pasó con Israel. Dio su fruto, se terminó. No que no sirva, sí sirvió, pero se terminó. Y por eso pasa a ser ahora el pueblo de Dios, la nueva alianza. Bueno, entonces vamos a ver otra cosita antes de ver el libro. Decía uno de los, a lo mejor algunos de nosotros o algunos de ustedes conoce a Fernando Casanova, un ex pastor, doctor protestante. Él mismo dice estas palabras, dice que en su iglesia
También hacen el rito de la Eucaristía. Dice, todo lo que hacemos en ese salón, porque ya no es templo, porque él reconoce, dice, son ritos huecos, muertos y sin sentido, porque no está la presencia de Dios. Entonces, vamos a estar convencidos nosotros de que en la iglesia, tanto en la iglesia del Antiguo Testamento, más bien en la Alianza como en el Nuevo Testamento, tenemos un solo Dios, una sola alianza, un solo pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Un solo altar, no 60,000 altares, porque nomás es uno. Entonces el que se sale de eso ya perdió, está perdiendo el tiempo. Dice el apóstol que está creyendo en vano. ¿Y la ley ahora quién es? Jesucristo. La antigua ley se llama Jesús. Bueno, vamos a entrar al libro. Vamos a entrar al libro La Iglesia, ¿qué hora son? Ok, miren, vamos a ver un versículo del Antiguo Testamento y uno del Nuevo. Vamos a ver en la Escritura para los que dividen la iglesia. Vamos a ver Reyes, es Primera de Reyes, me parece, 33 y 34, y vamos a ver otro para que busquen las citas. Primera de Reyes 3, 33 y 34, y Primera de Timoteo 5, 22. Primera de Reyes 3, 33 y 34.